8:25 y estamos con uno de los temas que estaban en los títulos y por supuesto el tema del día. Los médicos truchos en Cañuelas. Ahí está trabajando en este tema desde temprano Viviana Toledo. Viviana, contanos. Estamos aquí en el hospital. Daniel, buenos días. Estamos aquí en el hospital hablando con los empleados, hablando con los pacientes, recorriendo este hospital público de Cañuelas después del escándalo, después de saber que había médicos falsos, que no tenían la documentación, que no tenían título, que no tenían matrícula, que habían robado la identidad de otros médicos. Todos brasileros, todos estudiaron en la Universidad de Morón. Son en total 2 médicos que tienen denuncias, que están detenidos. Uno en la comisaría primera de aquí de Cañuelas y el otro también está declarando en este momento en la Fiscalía 1 de este lugar. Pero hay 4 médicos que fueron apartados de su cargo. ¿Por qué? Porque estaban flojos de papeles, eso es lo que decían, porque tampoco estaban en condiciones la documentación que ellos presentaron. Pero todo el escándalo, ¿por dónde arranca? Por uno de estos médicos, Federico Nari, se casó y cuando tuvo que presentar la licencia, la documentación, el acta de matrimonio, estaba irregular, no estaba en condiciones. Ahí es cuando le piden el original de este acta y ahí él desapareció. Pero para que nos dé todos los detalles, estamos en este momento con la administradora del hospital, con Diana. Diana, bueno, me imagino la conmoción para ustedes también, estar acá, dar la cara, no solamente ante los medios, sino también ante los pacientes, y después de conocer a cada uno de estos médicos falsos, médicos truchos. ¿Es así? Sí, por supuesto. Hemos sido víctimas de usurpación de identidad que han hecho de otros médicos estas personas. Y bueno, es todo muy triste y conmocionante. Hemos pedido a Fiscalía que amplíe la investigación porque suponemos que esto no ha sucedido solamente aquí. Así que es bueno que los otros centros de salud de la zona y de la provincia también puedan estar más alertas, aunque nos ha sorprendido toda esta situación y bueno, esperemos que la justicia prontamente pueda determinar todo. Diana, estuvieron trabajando más de un año aquí en el hospital. ¿Cómo puede ser que nadie se dio cuenta? ¿Cómo puede ser que pasó tanto tiempo para que salte esta información? Porque uno de estos médicos presentó un acta de casamiento y no por haber trabajado aquí en el hospital. Más de un año no, pero en el caso de Nori desde agosto de 2017 hasta abril, que fue detectado, y en el caso de Thais Suárez Costa desde noviembre de 2017 hasta ahora, el mes de junio. Ahora estábamos hablando recién con usted en off y con otros colegas. Ellos ganaban sueldos muy altos, superiores a 100.000 pesos. Si sacábamos la cuenta de lo que sale 5.000 pesos hacer una guardia, no llegamos nunca a 150 o a 170.000 pesos que figuraban en los recibos de sueldo. Bueno, esos montos más elevados, yo puedo hablar de 85.000, de 70.000, de 114.000 pesos. Los otros montos más elevados veremos y está a disposición también todas las liquidaciones, todas las firmas de guardia. Sí realizaban varias guardias en centros de atención primaria. Entonces, por ejemplo, una guardia de fin de semana, 5 semanas, ya tenés 30.000 pesos. Varias guardias de la semana, alrededor de los 100.000 pesos, no es un monto que no se acceda. Ahora, si realmente hubo otras situaciones, bueno, la justicia determinará. Hay un sumario interno que se está llevando adelante, donde ya hemos declarado varias personas y a su vez eso se va trasladando a Fiscalía. Así que, bueno, ahí se establecerá todo. Daniel, Romina, Diana está con un retorno, los está escuchando si quieren hacerle alguna consulta. Claro, sí, bueno, es interesante sobre todo esta cuestión que dice Diana sobre la posibilidad de los otros municipios, ¿no? ¿Qué le recomendaría a esos municipios? Porque evidentemente ustedes aquí aparecen como que fueron engañados por una situación que realmente, obviamente, nadie quería. Sí, bueno, la actualización del certificado de ética del colegio correspondiente nos parece que es uno de los datos más actualizados que nos pueden dar una buena situación en cuanto a cada profesional. Nosotros
estamos exigiendo certificación ante escribano público o juzgado de paz de la documentación que se entrega, pero bueno, sabemos que también han sucedido cosas hasta en Estados Unidos por el estilo. Pero bueno, eso no nos exime y lo que queremos es que no nos suceda a nosotros ni a ningún centro de salud de la provincia ni del país. Sí, Diana, ¿ustedes cuáles son los requisitos que le requerían a estas personas? ¿Y qué fue lo que falló? Bueno, el requisito es el título, la matrícula provincial, el certificado de ética del colegio médico y el certificado de inscripción en el colegio médico, que en nuestra zona corresponde al distrito 3 de Morón. Si hubo fallas internas, son materia de investigación en este momento, tanto por la parte sumarial interna como por la Fiscalía, donde está la denuncia penal. ¿Qué hace el Colegio Médico de Morón? ¿Es el que verdaderamente certifica que el título habilitante de estos médicos en su país de origen sea cierto, sea real? El título tiene una certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero el Colegio Médico estimó que realiza toda una serie de procedimientos y expide un certificado de ética donde también está certificando que no ha tenido denuncias por mala praxis o por falta de ética profesional. Sí, porque, a ver, Diana, hace muy poquito nosotros dimos una información, me imagino que esto causa conmoción no solamente allí en Cañuelas, sino en todo el país. Dimos una información que había varias provincias que al no contar con médicos nacionales estaban pidiendo que se presentaran médicos extranjeros, claro. Dani. Entonces, me imagino que se deben estar presentando venezolanos, paraguayos, brasileros. Y bueno, esta noticia debe estar causando el alerta en varias de esas provincias y además en la población. Sí. Yo les explicaba a algunos colegas que Cañuelas está a 65 kilómetros de capital, pero no es tan común que muchos médicos quieran venir a hacer guardias de 24 horas, aunque a nosotros nos parezca, y es así en los tiempos que corren, que como que ganan mucho, generalmente los profesionales por ahí optan por consultorios particulares u otro tipo de situación en vez de venir hasta Cañuelas a hacer guardia. Diana, ¿cómo es eso sucederá en otros centros? Para entender toda la mecánica de dónde pudo haber habido una falla, ¿cuál es la mecánica? Mucha gente no sabe que se utiliza para incorporar médicos, ¿no? Uno imagina que una empresa quiere empleados, bueno, sale a buscar, no sé, toma una entrevista laboral y demás. ¿Cómo es en el caso de un hospital público como el de Cañuelas, cuando necesita médicos? ¿Dónde se los busca? ¿Dónde se hace la búsqueda? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué pasa con los que son nacionales? ¿Qué pasa con los que son extranjeros? ¿Es diferente el procedimiento? ¿Cómo es todo ese recorrido, brevemente? Existe algo así como una bolsa de trabajo, llamémosle, que publica el Ministerio de Salud de la provincia. Ahí también tomamos datos, nos informamos, llamamos. No siempre están dispuestos a venir, a veces se consigue ahí profesionales, otros por conocimiento de distintos médicos que trabajan en otros centros de salud y, bueno, les comentan a sus compañeros si alguno quiere venir a hacer guardia o se presentan espontáneamente. Yo no puedo ahondar demasiado en estos casos puntualmente porque es materia de investigación y necesitamos que se expida a la justicia en este aspecto. Pero es distinto cuando el médico que se postula o que ustedes buscan es extranjero, ¿hay otro trámite a cumplir para homologar el título? ¿Cómo es el procedimiento? A nosotros no nos corresponde hacer una discriminación por su nacionalidad. Se le exige la documentación correspondiente y, bueno, sí, muchos de ellos presentan también una matrícula nacional expedida por el Ministerio de Salud de la Nación, con lo cual
se presupone que está avalado por Relaciones Exteriores y Culto y que han pasado. Por eso, yendo más en detalle, para nosotros la colegiación del distrito médico son los encargados de poder certificarnos con más certeza la situación actual de esos profesionales. Claro, para ustedes es lo mismo porque traen un certificado que los autoriza a ejercer en el país. Entonces, para ustedes no hay diferencia, sea argentino o de cualquier nacionalidad. Sí, tienen un certificado sí. que ya los habilita. Sí. No pasa por ustedes, no es algo que pase por ustedes. Sí, por ejemplo, es competencia de la delegación de Morón en este caso, como habrá otras en otros lugares del país. Exacto. Lo que pasa que a veces evaden esas jurisdicciones, ¿no es cierto? Pero bueno, por eso, todo esto tiene que determinar la justicia, los alcances y todo lo que ha pasado. Lo que sí podemos asegurar que ha habido una usurpación de identidad, de títulos y honores, estafa, falsificación de documento público. Diana, pero también hubo mala praxis, porque más allá de que estas personas, digamos, hayan cometido un delito en cuanto a usurpación y demás, también hubo mala praxis y tenemos entendido varias denuncias. Bueno, de hecho, ayer en la tarde el noticiero hablaron un señor de su hijo que había tenido pancreatitis y una mujer, digamos, que tuvo problemas, su marido, problemas coronarios, que de haber sido atendido eficazmente, hoy su cuadro hubiese sido mucho más leve del que está padeciendo. ¿Cuántas denuncias ustedes tienen conocimiento que hay? Nosotros nunca recibimos una denuncia en este sentido, ni una queja, ni una opinión sospechosa, ni de profesionales ni de pacientes en estos casos. Pero al hacerse público los casos, hemos leído en medios locales y ahora con ustedes que vienen a hacer los reportajes, estas situaciones que ustedes describen, y estimo que ya estas personas también han acercado estos datos y han hecho esta denuncia en Fiscalía, donde están las causas penales. Pero más allá de que no hayan hecho la denuncia, ustedes no recibieron una queja por la atención, no fue nadie a la dirección a decir, no sé, no. Hay médicos que me llaman la atención, o por lo menos este médico Nosotros tenemos un área de asesoría mal. Legal. No, nosotros tenemos un área de asesoría legal donde a veces se reciben este tipo de quejas, ya sea en el trato, en la disconformidad con la atención, etcétera. Y se establece un sumario, por supuesto el profesional hace el descargo correspondiente, pero estas situaciones tomamos conocimiento ahora por medios públicos. Claro, ¿y tenían alguna especialidad o eran médicos de guardia, emergencias, médicos que atendían patologías en general? No, generalistas de guardia, y la mayor carga horaria la desempeñaban en centros de atención primaria, unidades sanitarias del distrito. Sí, y ahora estas otras 4 personas, también estos 4 médicos brasileños que desaparecieron. ¿Qué se sabe de ellos? ¿Que podrían haber incurrido en el mismo delito? ¿Ustedes chequearon sus papeles, sus certificados, sus títulos? Nosotros revisamos los 128 legajos de los profesionales que hoy en día están en funciones. A alguno le faltaba actualizar el certificado de ética del colegio, se solicitó, trajeron en breve esa certificación, y 4 médicos son extranjeros, no son todos brasileños, no acercaron esa documentación. Nosotros no podemos decir de ninguna manera que sea la misma situación, pero por las dudas y ante esto que nos pasó, dimos de baja sus contratos con fecha 17 de julio y acercamos la información a Fiscalía para que investigue si se trata de lo mismo o de una demora en su certificación. ¿Y hubo alguna medida de alguna autoridad del hospital? ¿En algún momento se habló de la renuncia del director o por lo menos el hospital dice nosotros no tenemos nada que ver y sigue todo igual? No es así. Hay, como les decía, un sumario que nos está sustanciado desde Asesoría Legal del municipio, nos toca a todos, por supuesto, desde el director es una persona de bien,
que siempre se manejó con corrección, pero obviamente al ser el responsable de la institución se ve afectado por su firma. Bueno, y él emocionalmente, él y su familia con esto, que no son cosas a las que estemos acostumbrados, perdió las ganas de trabajar en la institución. Diana, ¿qué cantidad? No va a seguir, No va a seguir. no va a seguir el director. No quiere seguir. No. ¿Y por qué usted está más allá, obviamente, de la situación que es gravísima y que le toca a ustedes, pero pueden no ser los únicos? La vemos como conmovida, conmocionada por la situación del director en particular y de la institución en general, ¿no? ¿Usted cuántos años hace que trabaja ahí? No, yo aquí desde febrero del 2016 como administradora, pero sí, yo por supuesto también he puesto a consideración del intendente la renuncia, pero alguien tiene que seguir, este proceso tiene que terminar y bueno, estamos tratando de sobrellevarlo. Diana, ¿qué cantidad de médicos extranjeros hay en el hospital? Porque llama la atención 4 médicos de diferentes nacionalidades que ahora no se han presentado o no han presentado la documentación, estas 2 personas de Brasil que han usurpado los títulos. ¿Qué cantidad de médicos extranjeros hay allí? No tengo el dato preciso, pero serán unos 20 médicos. Hay médicos extranjeros que han trabajado toda la vida aquí, se han jubilado como médicos del hospital y han residido en Cañuelas por más de 35 años. Como también hay otros que han venido y bueno, hacen algunas guardias y no les conviene y se retiran. O bueno, ahora se dio estas situaciones. Sí, está interesante el tema del sueldo para ahondar. Recién lo trataba allí Viviana, con esta cifra que trascendió de 114.000 pesos, que obviamente es muy elevada, para ahondar de qué manera se construye el sueldo, por ejemplo, de un médico que hace guardias, que por ahí la gente no tiene por qué saber el movimiento. ¿Cuánto se cobran por esas guardias? ¿Se cobran más los fines de semana, las nocturnas? No sé cómo es la mecánica para llegar a un sueldo. Reitero eso. El médico de guardia, o sea, distintos son los médicos de consultorio que tienen un sueldo fijo por su tarea y que no son estos montos, ni tampoco están las 24 horas, obviamente. Tiene un horario fijo y un sueldo fijo. Horarios de consultorio. Exactamente. Que está establecido por la carrera hospitalaria de acuerdo a la categoría de cada profesional. Y por, los reclamos que se van actualizando de acuerdo a la Asociación de Profesionales. Este es un hospital que es municipal. Y el sueldo de guardia tiene un básico y después se paga 5.000 pesos la guardia cuando es día de semana, de 24 horas, y 6.000 pesos si es sábado o domingo. Claro, pero depende de la cantidad de guardias. Un médico, ¿cuántas guardias puede hacer por semana, Diana? 2 guardias. Físicamente y psicológicamente, porque la verdad que es un desgaste realmente importante estar 24 horas al servicio de un hospital. Semanalmente, ¿cuántas guardias un médico puede llegar a hacer? Bueno, estos médicos realizaban guardias de fin de semana y de semana en centros de atención primaria, varias guardias. Debe estar reglamentado, no sé, por ahí una guardia de 24 horas y después tiene un descanso de 1 o 2 días. Debe haber una reglamentación. No creo que alguien, por más que necesite dinero y quiera hacer guardia todos los días, lo pueda hacer. Físicamente es imposible, por más que tenga momentos de descanso en el hospital. Pero bueno, más allá de eso, ¿es posible que con todo y trabajando mucho se superen los 100.000 pesos? En general, los médicos no quieren realizar tantas guardias. Por eso es que aparecen profesionales jóvenes que por ahí, bueno, se supone que es como que quieren trabajar para hacer una base económica y de experiencia y, bueno, realizan varias guardias. ¿Y es posible llegar a ese número haciendo mucho o no? Esa cifra... Mira, si te estoy hablando de 6.000 pesos, en 5 semanas son 30.000
y bueno, más otras guardias semanales, con 4 guardias no es tan lejano ese número. Ahora, si las cifras han sido exorbitantes como están los comentarios, bueno, está toda la documentación para que se investigue y se establezca si hubo otro tipo de situaciones. Claro, de todas maneras no es lo más grave porque, bueno, de última, si tiene la posibilidad de cobrar ese monto, que es muchísimo, pero es un gran médico con el título y demás, en realidad acá lo grave es que sean médicos truchos. Después surgió, por otro lado, el tema del sueldo, como que le agrega, o como que empeora la situación, pero en realidad no es el punto más grave, ¿no? El tema de ser médico trucho es lo que lo pone en el centro de la tormenta, a ellos en particular y a ustedes, ¿no? Que han sido el lugar donde ellos trabajaban. Sí, igualmente también se denuncia la estafa porque estuvieron percibiendo salarios de dineros públicos sin estar habilitados para ello, ¿no? Seguramente. Bueno, Diana, muchas gracias. Gracias por, qué sé yo, por dar la cara, ¿no? No es fácil en ese momento. El director, bueno, no quiso seguir, por ahí debería haber seguido hasta que se aclare. Qué sé yo, es muy personal. Pero bueno, valoramos la actitud de ir, pararse ahí, dar la cara e intentar explicar algo que es grave, bueno, pero que ustedes tienen una explicación. Así que bueno, en ese sentido le agradecemos. No es fácil. Bueno, y obviamente el trabajo de Viviana Toledo allí en Cañuelas, donde la conmoción es enorme, ¿no? Cañuelas no está tan lejos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? No más de 70 kilómetros, prácticamente la distancia que hay entre Buenos Aires y La Plata, pero de todas maneras es una comunidad donde todos se conocen y donde hay una conmoción muy grande y donde la mayoría se atiende en ese lugar, sí, ¿no? En totalmente. el hospital público. Mira, Dani, yo recién le preguntaba a Diana de dos casos que habíamos tenido ayer en la edición central. El caso de un hombre que hablaba de su hijo que había tenido pancreatitis. Y queremos escuchar el otro caso, el de la mujer que cuenta la historia de su marido que llegó con un infarto y lo atendió esta gente. Mira lo que decía. Mi marido fue una de las víctimas de este médico trucho. El día 8 de febrero ingresa al hospital, lo traemos con un fuerte dolor de pecho, donde supuestamente el doctor Joao Neto lo atiende, le realiza una serie de estudios, electro, placa de tórax y análisis. Después de estar una hora y pico, nos dice que les da una sublingual y algo inyectable para tranquilizar porque le diagnostica dolor muscular, nos manda a nuestro domicilio. Como viendo que no se le pasaba y seguía en ese dolor agudo, decidimos agarrar el auto y me lo llevé a Lobos. Ingresa y me dicen que estaba teniendo un infarto, que por la medicación que le habían dado se estancó en un infarto, ingresa a terapia intensiva. En 5 horas críticas lo pudieron sacar del cuadro y de ahí me lo derivaron a Sanatorio Pelliza, donde de urgencia ya día 9 a las 14 horas le realizan una angioplastía, tiene un stent. Ahora estamos tramitando por la obra social el segundo stent, porque él tiene 40 años, pero quedó aproximadamente con un corazón de 70. En la segunda arteria va el otro stent y la tercera arteria, me comentaron los médicos que no van a colocar stent, pero que quedó fisurada dado a tantas horas que estuvo estancado en el infarto. Obviamente está medicado y todo, está bien, pero ahora con su salud muy limitada. ¿Realizaste la denuncia? ¿Viniste hasta el hospital para pedir explicaciones al doctor? ¿Pudiste hablar con él? Supuesto doctor. Al supuesto doctor lo esperé durante mucho tiempo. Mi marido estuvo 10 días internado y como a los 20 días me presenté por guardia, me hice pasar por una paciente más, pero dije que quería que me atendiera él. Creyendo que era médico, vine a descargarme. Eso fue la realidad, vine a descargarme con él. Pero lo que me llamó la atención que en ningún momento se increspó, dado a mis gritos en el consultorio de acá de guardia y demás. Él me hablaba de su buena trayectoria en este hospital, que si quería hablar con el director, y como estaba enojada, le dije que no quería hablar con nadie, pero que él en algún momento se iba a equivocar. En mi inocencia le dije eso y la verdad me fui. ¿Algo del médico trucho? No, lo que dicen es que está prófugo, nada más, es lo que se dice. Pero no tengo idea del paradero de él.
Bueno, ahí está una de las denuncias. No está en la justicia, seguramente va a estar en breve en la justicia este caso, pero es por ahora denuncia periodística a la cual hacíamos referencia hace un ratito cuando hablábamos con la administradora del hospital allí en Cañuelas, que por lo menos la administradora sale a dar la cara. Yo no sé, pero el intendente se va, el director se va, le presenta la renuncia al intendente y se va, por lo menos tendría que dar la cara como responsable máximo, es decir, claro. Dejo esto medianamente aclarado, doy la cara, me hago responsable, después me voy, pero como que abandonó el barco en el medio de la tormenta. Por lo menos la administradora estaba ahí parada tratando de hacer ejercicio de alguna respuesta lógica a esto que es ilógico, porque no puede pasar. O sea, no puede pasar bajo ningún concepto. Vos imaginate ahora toda esa gente que se atendió y te sugestionás. Decís, yo fui, me atendió, qué sé yo, por ahí fui con un resfrío, pero ¿y si iba con algo más grave? Y me tocó justo ese médico. Está bien, por ahí en su momento no te llamó tanto la atención. Viviana Toledo. Daniel, ahí lo decías vos, porque los pacientes siguen viniendo aquí al hospital, pero ¿cuáles son las garantías que tienen que el médico que los está atendiendo sea realmente médico, no sea otro médico falso? Y con relación al sueldo que cobraban, superiores a los 150.000 pesos, 170.000 pesos, que nosotros le decíamos, no dan las cuentas, tendría que estar haciendo guardias todos los días y no dan los números. Hay que ver si realmente hacían esas guardias y si ellos no le pagaban a alguien para poder trabajar y tener tantas horas en distintos, no solamente el hospital acá, sino en las dependencias, en las salitas. No solamente se fue el director del hospital de apellido Pequeño, sino también el jefe de los médicos se retiró, dio un paso a un costado, pero también hay otras personas que están en este momento en el ojo de la tormenta, que son quienes confirmaron esos contratos, quienes aceptaron que estos médicos estén trabajando aquí. Este médico, identificado como Felipe Deri, que es uno de los médicos truchos, que tenía el apellido de Joao Peixoto dos Santos, este médico estaba como estudiante todavía en la facultad de Morón. Él estaba rindiendo exámenes mientras ya estaba trabajando como médico aquí en el hospital de Cañuelas. Todo eso está en este momento en la mano de la justicia. Hay que ver quiénes son los responsables, hay que ver si detrás de estos médicos hay más funcionarios o por lo menos personas del sector administrativo que tienen que ver con toda esta irregularidad que saltó aquí, pero no saltó por una mala praxis, no saltó por una denuncia, saltó porque uno de los médicos falsos se casó y el acta de matrimonio también estaba adulterada. Vamos a estar en vivo con este tema, vamos a estar hablando no solamente con las autoridades que quedaron aquí dando la cara y recibiendo la bala de todas partes, Daniel, porque no solamente pone la cara Diana Barcia a los medios, sino también a los pacientes que ahora tienen que venir y decir, me atiendo acá, tengo a mi mamá internada, tengo a mi hijo internado, lo saco de acá, me dan garantía de que lo van a sanar, de que el médico que lo está atendiendo es un médico recibido con una matrícula, que estudió para tener este cargo y estar atendiendo aquí la guardia del hospital. Todas preguntas que nosotros hoy estuvimos haciendo a Diana y que trataba de explicar. Ustedes la veían recién hasta con lágrimas en los ojos porque decía, hasta a mí me estafaron, a nosotros nos estafaron, porque confiamos en ellos, porque compartían con nosotros aquí en el hospital y después nos venimos a dar cuenta que se burlaron de todos, no solamente de quienes están a cargo del hospital, sino también de los pacientes y mucho más de las autoridades de aquí del hospital que ahora hicieron un paso al costado y que vamos a tratar de buscarlos para ver qué dicen, porque se sintieron estafados en buena fe. Un tema que preocupa, un tema que también enciende una alerta, no solamente para las autoridades de la Universidad de Morón, porque ahí estudiaron todos los médicos que ahora están en este momento en la lupa de quienes se tienen que investigar si eran falsos, si los papeles eran truchos y dónde están ahora, detenidos aquí en la comisaría de Cañuelas. Bueno, gravísimo, obviamente lo que pasó y lo que está pasando en el hospital de Cañuelas, donde las máximas autoridades se fueron, la dejaron a la administradora ahí dando la cara y la situación no está resuelta. Obviamente todos ellos tienen una responsabilidad. A veces sos responsable porque estás haciendo algo mal, porque favoreces adrede a una situación que por supuesto es anormal como esta, y también hay otras veces donde sos responsable porque tenés una responsabilidad y porque no te diste cuenta, aun cuando no haya intención, ¿no? Por ahí la intención de las autoridades no era que trabajen médicos truchos, ¿no?
podría pasar, puede decir, mira, estos son truchos, les cobro un dinero por atrás y los dejo trabajar. Sí. Esa es una posibilidad, que no parece ser el caso. La otra posibilidad es decir, bueno, me engañaron a mí en la buena fe y no me di cuenta. Pero hay una responsabilidad ahí también. Sí, claro, y además, Dani, un tema importantísimo que involucra a todos los médicos, el tema de las guardias de 24 horas. Hay una cuestión física y psicológica donde el cuerpo y la mente no pueden cubrir absolutamente todo, por más que uno quiera dinero y por más que uno se anote en todas las guardias. Porque cuando uno está cansado, y sobre todo los médicos que tratan el tema de la salud, empiezan a cometer errores. Y esos errores se pagan con la vida. Entonces, es una realidad que hay médicos que no quieren hacer guardias y que hay guardias de 24 horas que tienen que ser ocupadas. Pero no es cuestión de ocuparlas porque sí, ¿no? Bueno, ese es otro tema en medio de este escándalo. Está llamando Viviana Toledo, está en Cañuelas. Este escándalo en el hospital municipal. 2 médicos truchos estaban atendiendo allí desde hacía bastante tiempo. Se fue el director, se fue el responsable de los médicos. Hay una administradora que es la única que quedó, que da la cara. ¿Y qué está pasando ahora, Viviana? Y estamos con los familiares de pacientes que se atendieron aquí y que fallecieron en horas nada más, que en algunos de los casos fueron atendidos por estos médicos. Estamos con la mamá y con la esposa. Es la misma familia, murieron padre e hijo en un mismo año. Usted es la esposa, ingresó aquí con un cuadro y a las pocas horas, ¿en cuántas horas falleció? Y él entró a las 1 de la mañana del domingo acá y falleció a las 10 de la mañana de ese mismo día. ¿Con qué síntomas? Entró con un cuadro, supuestamente tenía gastroenteritis y después entró con un cuadro de neumonía. Le habían detectado que tenía neumonía. ¿Lo medicaron mal? Y él empezó con vómito, escupiendo sangre. Y estaba como agitado, mal medicado, porque vos fíjate, le habían mandado claritromicina de 500 miligramos y paracetamol de 10 miligramos y él hacía 2 días anteriormente que estaba con un cuadro gastrointestinal, que no podía tomar agua, no podía comer y no le dieron ningún protector gástrico ni nada para eso. ¿Y el médico que lo atendió es uno de los médicos que está separado, que está investigado? Sí, que es el doctor René Alves, que está investigado, que yo me enteré también todo por la tele. Tu esposo falleció en horas, que es su hijo, señora. Mi hijo. Su hijo, que también falleció su esposo. Sí, él, en un año, porque en el 2016, el 28 falleció mi hijo y el 2017, el 31 falleció mi hijo. Su esposo. ¿Y por qué falleció su esposo? Mi esposo vino porque tenía el corazón grande, lo internaron. Y después él dice que le agarró una ACV, lo llevaron afuera, lo hicieron tratar, dijeron que no tenía nada en el cerebro, que me lo trasladaban a luego, que yo estaba bien, estaba estabilizado. Voy al baño y vuelvo y ya estaban mis hijas caídas porque le avisaron, tu papá falleció en 10 minutos. También lo atendieron los médicos. Atendieron acá. No sé qué médico entraba y salía. Acá tienen, Daniel, tienen las recetas firmadas por estos médicos, claro, tienen las órdenes también. No. Sí, este es de René Alves, que fue el que lo medicó a Nelson, que estaba con un cuadro supuestamente anteriormente, cuando ingresé a la guardia, estaba con un cuadro de gastroenteritis y él le detectó neumonía. Gastroenteritis es como él ingresó con diarrea y vómito, con un cuadro de gastroenteritis y le detectaron acá neumonía. Nada que ver una cosa con la otra. Ahora, está con retorno Liliana, está escuchando. Imagínense, Daniel, cuando ellos se enteraron. Sí, hay una denuncia. Hay una denuncia acá. El primer día mi cuñado denunció, el hermano mayor de él, lo denunció porque a él le pareció raro. Te digo la verdad, mi marido no era una persona de enfermarse ni nada. Era la primera vez que se había enfermado grave con un cuadro supuestamente gastrointestinal que terminó siendo neumonía. Pero no puede ser, yo digo, ¿cómo puede ser que tan rápido llegamos acá, le pusieron suero, oxígeno, pero viste cuando vos decís, ya estaba él despidiendo sangre por la boca? Cuando él fallece, en el momento que él fallece, que estuvo mi suegra y mi cuñado, dice que él empezó a despedir sangre, le agarró una hemorragia y ellos, a borboto, y ellos salieron diciéndole que él murió a causa de una tuberculosis.
A ver, claro, por un cuadro respiratorio. Lidia los está escuchando. Imagínense que entra por una patología, le dicen otra y después muere por otra. Y cuando viene mi cuñado, que fue todo tan rápido, él dice que no, que va a hacer la denuncia. Y sí, realizamos la denuncia, que tengo la copia, no sé dónde la... ¿Y esa denuncia dónde la hacen ustedes? Tengo allí, la copia de la denuncia. ¿En el hospital o ante la policía? Acá en Cañuelas y él... No, en la fiscalía. En la fiscalía. Fiscalía número 1. ¿En qué época fue todo? ¿En qué época hicieron la denuncia ustedes? Todo fue el mismo día, el 31 de diciembre del 2017. Ok. Y le hago una preguntita. Usted nombra a un médico, René Alves, que no es en principio ninguno de los dos médicos que, que no pudieron acreditar su título. Otra cuestión es con los médicos a los que le pidieron que presenten la homologación en el Colegio de Médicos de Morón y finalmente no la presentaron, que sería este caso de este señor René Alves. Yo leí en el informe que él está apartado, que es uno de los que está apartado de... Pero hay dos casos diferentes, Miriam. El caso de la médica y del médico primero, ellos utilizaban el nombre de otro, los documentos y los títulos de otro. En el caso de los otros 4 que están siendo investigados, dentro de los cuales supongo está el señor René Alves, no está tan claro de que no sea médico, ¿eh? Todavía. No está muy claro, ¿no? Todavía no. Lo están claro, yo investigando. leí en un informe que tengo acá en el teléfono. Sí. Claro, sí. Miriam, ¿y le hicieron la autopsia? Está confirmado que a su sea marido? médico y que esté con la documentación que tiene que tener. Sí, le hicieron la autopsia. ¿Y qué fue lo que decían que iban a tardar entre 7 y 8 meses. Que te iba a tardar entre 7 y 8 meses. Todavía no salió la autopsia. Hay un juzgado actuando, suponemos. Sí, fueron por a eso de la Plata a fiscalía. llevarlo Sí, ahí. 7 y 8 meses, la verdad que es una locura que tarde. Es más, mi cuñado fue varias veces al juzgado y tenía que haberse secuestrado la historia clínica del hospital en primer lugar y nunca fue secuestrada la historia clínica. O sea que el juzgado nunca pidió la historia clínica del hospital para secuestrarla y llevársela a ellos. Claro, mal que se trabaja. fíjate, toda una situación muy irregular, en parte por estos dos médicos truchos, pero además la situación indefinida de otros médicos, que no se sabe realmente si son truchos o no. Este es un caso de denuncia de Que mala no se praxis. sabe. Y de la justicia, digamos. ¿En qué Claro. juzgado hicieron ustedes la denuncia? ¿Hay juzgados ahí en Cañuelas? Sí, en el juzgado número 1 es de Cañuelas. Y nunca pidieron la Yo historia. tengo la denuncia en mano, Hicieron, todo, hicieron la y- denuncia, les habilitaron una autopsia y nunca pidieron la historia clínica ahí en el hospital. No, nunca pidieron el secuestro de la historia clínica del hospital. Nunca. El Claro. juzgado nunca secuestró la historia clínica del hospital, nunca se lo sacó. Nunca secuestraron la historia clínica, la autopsia iba a tardar entre 8 y 10 meses y nunca, digamos, tomaron cartas en el asunto y estas personas y estos médicos que se está investigando si son algunos truchos Sí. y otros se sabe que sí, siguieron atendiendo a la gente, salvando o no Claro. vidas. Fíjate cómo a veces la justicia, Sí. su negligencia, hace que el paso del tiempo termine perjudicando y probablemente ahora hay que investigar dando muerte a otros pacientes. Sí, es interesante esto, mira, lo estoy leyendo, tal vez te interese, escúchalo, Miriam. Todo esto se destapa a partir de una investigación del diario El Ciudadano de Cañuelas, ¿no? Hoy el diario aporta una investigación, un pasito más allá en cuanto a los nombres y quién en cada esta historia. Y nombra a este médico al cual hace referencia Miriam, que es Alves dos Santos René Antonio. Es René Alves, ¿no? El que le filma allí la receta y el que René aparentemente... Alves, Exactamente, René Alves. Es Alves dos Santos René Antonio, ¿no? Es brasileño, ¿no? Entonces es el que está ahora acusado por ustedes de mala praxis. ¿Qué dice el diario? Bueno, también brasileño. Tiene título emitido por la Universidad de Morón, está habilitado para ejercer en el país, es amigo de Felipe Nori y Thaís Suárez Costa, los dos compatriotas que trabajaban en Cañuelas con nombre falso. Sí. Pero bueno, eso no quiere decir que no haya hecho mala praxis. Debemos ser sinceros en esto. Cuando decimos médicos truchos, digamos, da la impresión de que todos pasaron por una facultad de medicina.
Uno está comprobado que no se recibió, que es Felipe Nori. Ese está comprobado Felipe que no se Nori, recibió. que seguía rindiendo materias Y que presentó el título de un ex compañero de él. Sí. Que no está ya más acá, sino está en Brasil. Estaba con nombre falso. La médica dicen que se recibió, la otra, pero que no tenía homologado su título. Y de estos 4 que están investigando, dentro de los cuales está el doctor que atendió, también se habrían recibido. ¿Qué quiero decir con Claro, esto? No es que gente que... Están sospechados de encubrir esa situación, porque eran amigos. Y no es que gente que no tenía la más mínima idea sobre la medicina. Lo que pasa es que, claro... pero no te puede atender un estudiante, Claudio. No te pueden atender si no están los papeles en regla. Obvio. ¿Entendés? Porque después pasa esto y a vos te quedan todas las dudas acerca de por qué pasó lo que le pasó, por ejemplo, al cuñado de la señora. ¿Se entiende? Sí. Ojo, una mala praxis o un error de diagnóstico le puede ocurrir a cualquier médico, al que está recibido, matriculado, Pero da la con todos los papeles en regla. que con estos 6 médicos del mismo origen y demás que están cuestionados, hay varios casos que se los denuncia por mala praxis. A ver, también hay gente que aparece ahora. Por eso yo le preguntaba a Miriam que lo importante de Miriam es que ellos hicieron la denuncia en el momento. Claro. Hay otros que aparecen ahora y dicen, uy, ¿no me habrá recetado bien aquel medicamento? Y obviamente la gente dice, oh, justo me atendió ese, el trucho, y aparece ahora. En el caso de Miriam es un caso especial porque ellos tuvieron un problema que lo denunciaron en su momento. Exactamente. Se dieron cuenta que tuvieron un problema. Es el marido, es tu marido, Miriam. Perdón, el marido. Sí, es tu marido. Perdón, un momento. Pero aparte, yo no es que lo traje ese día ya descompuesto, yo lo traje jueves, viernes, por la guardia del hospital. Le dicen un diagnóstico, le dicen otro diagnóstico, y después, cuando él muere, fallece, le dicen que él tenía tuberculosis, o sea, otro diagnóstico. ¿Cuántos diagnósticos iba a tener una persona? ¿En cuánto tiempo iba a cambiar? Empezó con una gastroenteritis y terminó con una neumonía y terminó muriendo porque tenía tuberculosis. Miriam, y cuando lo llevaste los días ¿Cuántos anteriores... diagnósticos puede cambiar una persona en poco tiempo? ¿Cuántos de estos médicos los días atendieron? anteriores, cuando lo llevaste jueves, viernes, iba recibiendo atención y iba pasando de situación en situación, ¿en algún momento lo atendió este médico que ahora... ¿Se sabe que estaba con una identificación falsa y que era trucho o siempre lo atendió Alves? Yo no me acuerdo, yo me acuerdo que el día jueves lo atendió una gordita, jovencita, una médica gordita, jovencita, no me acuerdo bien porque él fue el que ingresó solo adentro al consultorio, sé que llamó y ella por la guardia y él entró. El día viernes lo atendió el doctor Carpio, que fue el que le dijo que tenía gastroenteritis y le recetó un medicamento que era loperamida, 2 miligramos por 10 comprimidos, que era todo para lo mismo que él estaba mal, una dieta, y le pusieron suero. Y no mejoró. Perdóname, Daniel, sí, perdóname, Daniel, que yo interrumpa esta conversación, pero acá está el médico, el jefe de guardia, que no se quiere cruzar con la paciente, a ver si yo lo puedo... Acá está, perdón señor, perdón, doctor Carpio, perdón que lo molestemos. Acá estamos con varias pacientes que dice que usted también los atendió y que el esposo falleció por mala praxis. ¿Es así? ¿Qué es lo que dicen ustedes? Usted es jefe de guardia. Hay que investigarlo, caso puntual. ¿Y por qué se vino acá y por qué no Porque es nos da sufrido. la cara? No, porque no me puedo poner a discutir ahora casos, pero uno tiene que revisar historias. No pongamos en ese. El marido de la señora ingresó con gastroenteritis. Después le dijeron que tenía neumonía y murió por tuberculosis en horas. No. Hay que investigar. A ver si podemos... Estamos escuchando y te vemos. Bueno, hay cada caso en particular que hay que evaluar. En este momento, yo entiendo la preocupación de la señora, pero hay que investigar, hay que ver cuál fue el caso, revisar la historia clínica, documentación. Uno atiende muchos pacientes, hay que evaluar si fue atendido por estos supuestos médicos. Me dice la señora que usted también los atendió cuando llegaron a mucha gente. Hay que revisar, ir a lo que está escrito y en base a eso dialogar, explicar qué ha pasado. No se resuelve esto de esta manera. Todavía no se sabe qué pasó porque le dieron 3 patologías, 3 diagnósticos en horas. Por eso mismo, hay que revisar lo que está escrito en las historias clínicas, en las hojas de evolución y evaluar cada caso en particular. ¿Sí? No se puede ahora definir una situación de ningún modo. ¿No le llama la atención que murieron 2 personas en horas? Señora, en un hospital fallecen muchas personas.
es la estadística de todo hospital. Por más que se hagan las cosas que corresponden en uno u otro lugar, la muerte es algo predecible. En este caso particular hay que evaluarlo. Yo lamento mucho que el familiar de la paciente haya fallecido. Hay que evaluar por qué. Yo ahora desconozco, imagínense, estoy dando una entrevista. Sí, Daniel. No, más allá de ese caso en particular, sería importante que el doctor explique si nunca le llamó la atención sus colegas. Acá le vamos a colocar el retorno, a ver si podemos acercarle el retorno para que el doctor pueda también responder a las preguntas de ustedes. Imagínense que son pocos las autoridades o los funcionarios de aquí del hospital que pueden dar la cara en este momento, están en el ojo de la tormenta, no solamente por parte de los pacientes, sino también por parte de toda una comunidad. Todo Cañuelas en este momento está atenta a esta situación, a este escándalo, se podría decir, doctor. El doctor ya nos está escuchando, Daniel. Bárbaro. Doctor, ¿ahí me escucha bien? Buen día, Daniel. Buen día. Sí, lo escucho. Bueno, no, la consulta es esta. Más allá de este caso en particular, que hay una denuncia de mala praxis y bueno, la justicia está avanzando. Más allá de esto, corriendo un poco este caso particular, ¿a usted no le llamó la atención nunca cómo se desempeñaban estos médicos que decían ser médicos y no eran, y que seguramente usted ha tomado contacto como jefe de guardia en algún momento, o actuaban correctamente y no llamaban la atención? No, por ahí no es usted el que tiene que pedirle los papeles, ni el responsable. Permítame aclararlo. Sí. En general, el desempeño de estos chicos fueron regulares. Durante el tiempo que ellos estuvieron, nunca hubo una queja formal, firme, relevante acerca de su desempeño. Ahora veo que hay algunas quejas o algunas pacientes están apareciendo refiriendo responsabilidad de estas personas, pero hay que investigar cada caso en particular, ¿no? Porque tampoco es cuestión de digamos, culpar digamos, el desempeño, digamos, de la guardia de emergencias. Hay que ver cada caso en particular, ¿no? Doctor. Yo creo que después hay que recibir a todos estos pacientes que presentan la queja para ver caso por caso, a ver qué ha ocurrido. Y estamos abiertos a la justicia a que se investigue cada caso en particular, ¿no? Doctor, usted era el responsable de las guardias. Creo que usted, sí. No sé si usted en persona era el encargado de seleccionar a los médicos de guardia, supongo. Usted dice que nunca encontró ninguna conducta que le llamó la atención extraña de estos médicos brasileños y que nunca hubo una denuncia o una queja contra ellos. Sí, yo soy el encargado de la parte de la supervisión del desempeño de los médicos en las guardias, como le dije. El desempeño de estos chicos fue bastante regular. Durante el tiempo que ellos estuvieron no recibimos una queja puntual importante. Luego está la parte de administración, de recursos humanos, que es la parte del hospital que recolecta toda la documentación necesaria para que sea aprobado. Yo me encargo de la parte de supervisión del desempeño. En cuanto a eso, yo le puedo referir que estos supuestos médicos tuvieron un desempeño regular. ¿Qué es regular, doctor? ¿Bueno, malo, más o menos? No. Óptimo. Regular, que cumplen, digamos, con la atención a los pacientes. Y bueno, pero no habíamos recibido alguna queja acerca de mala praxis, mal desempeño en cuanto a la guardia, tampoco de la parte de los otros médicos, de otros médicos o de otros empleados del hospital, ¿no? Claro, eso se entiende desde lo que decíamos hace un ratito. Claro, no era gente que no tenía idea de nada, ¿no? De hecho, estaba uno estudiando. Aparentemente avanzado. Son chicos que están en los últimos años de la carrera. Exactamente, es una barbaridad que te atienda un estudiante, Pero bueno, por supuesto. También es lógico lo que usted dice, no es alguien que pasaba por ahí y se hizo pasar por médico. Evidentemente tenían conocimiento, pero es una barbaridad que pase eso. Conocimientos en años avanzados de la carrera. Y como le digo, y quiero recalcar y acentuar, cada caso en particular que se está acercando se va a evaluar caso por caso para ver si realmente tiene alguna relación con este hecho, ¿no?
Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias, en principio, por dar la cara. Y cómo no, a su disposición. Explicar algo que por favor, a veces que sea necesario, vamos a salir y hablar y aclarar. Lamentablemente el Hospital Ángel Marcetti ha sido víctima de este ilícito, ¿sí? Estamos aprestos a toda la comunidad. Bueno, es importante dar la cara. Ahí está entonces el doctor. El director se borró, se fue, ¿no? Renunció. Desapareció. También el jefe de los médicos. Y bueno, ahí está la administradora que habló hace un ratito y el jefe de guardia que ahora habla. De todas maneras, hay una responsabilidad. Está bien, no te pueden engañar así, digamos. No. Por ahí no hay un accionar en el sentido de decir, dejo trabajar a estos médicos truchos. En ese sentido no. Pero si sos responsable de un área, alguna responsabilidad tenés. No te pueden engañar. De esa manera, por lo menos, si tenés esa responsabilidad. Jorge. Desde ayer estoy escuchando a la administradora y a este mismo médico. Desde ayer no puedo contestar, no me puedo responder la siguiente pregunta. ¿Cómo pueden ser tan desfachatados? Lo que están diciendo es una pavada enorme, una ridiculez, un absurdo. Porque lo grave de todo esto es que ellos, supuestamente, por la función que tenían, lo veían todos los días. Y si este médico que acaba usted de escuchar es el que supervisaba las guardias, lo tiene que hacer mejor. Porque va a encontrarse por lo menos con 2 testimonios, por lo menos con 2 que tengo a mano. Pero si hace bien su trabajo, puede ser que encuentre más. Uno de esos médicos confundió una apendicitis con una patada al hígado, así lo definió. Y el otro médico confundió un infarto con una contractura cervical. Y entonces a una persona que estaba sufriendo un infarto lo mandó con una pomada para los dolores musculares. Entonces, si lo supervisan, si es cierto que ese tiene que ser la función del médico que acabamos de escuchar, y esa supervisión se hace rutinariamente, esto tenía que saltar antes y no por una asociación de empleados municipales, que bien hizo en denunciarlo, no por la aparición, diría yo, casual de una foto o un documento, sino que estuviera saltado, porque ¿cuánto podés resistir? Ser médico, actuar como médico sin conocimientos. ¿Cuánto? Por afuera puede ser un poco más, pero dentro de la estructura de un hospital, en los simposios, en las reuniones, en el contacto con los jefes, la administradora, ¿cómo se le puede pasar a la administradora del hospital cuando ve el documento y ve que la foto del documento es un tipo morocho y robusto y quien tiene adelante es rubio y flaquito? Y ni siquiera le pregunta, che, ¿adelgazaste o te teñiste el pelo? Pero además fisonómicamente son diferentes. Mire, el uno y el otro. El real es Joao dos Santos. Ese es el que tiene la matrícula del que estudió en Brasil. Y el trucho es el que veíamos primero, que aparece con el nombre de Felipe Nori. Este es el falso, el anterior, este es el real. La verdad, si vos tenés la cara de este en el documento, cambiámelo, y quien lleva el documento y dice, che, soy yo, pero con la foto del otro, la verdad, algo tenés que, alguna pregunta elemental tenés que hacer. Y estuvieron años así. Y repito, ¿saben por qué saltó todo esto? Saltó porque se demoraron en pagar la matrícula, que es lo que tienen que pagar los médicos para ejercer en la asociación que les corresponde. Se conoció la verdad por una denuncia de los empleados municipales y también por un acta de matrimonio igualitario, falsa, trucha, que es esta, con la cual el falso médico quería justificar, bueno, su nuevo estatus. ¿Correcto? Entonces, el falso médico, Felipe Nori, quien le usurpa la identidad al médico real brasileño, Joao dos Santos, armó toda una estructura de papelería engañosa, falsa, que pasó distintos filtros. Ahora, quiero decirle una cosa.
entre la explicación de este médico, que dice, nunca me di cuenta que no era médico, por Dios, y la explicación de la administradora, que dice, bueno, resulta que yo veía que algo raro faltaba en los papeles, y agregó textual, pero faltaba presentar documentación. ¿Vos podés tener un médico si no cumplió con el armado elemental del legajo para entrar? Cuando vos vas a entrar a una empresa cualquiera fuera, la función que tengas, tenés que cumplir con ciertas normas, presentar documentación elemental. ¿Cómo podés contratar un médico que además es extranjero, con lo cual vos, digamos, todo el registro de persona lo tenés como tercerizado, dependés de la información que te manden para después homologarla acá? Frente a esta situación, ¿cómo podés mandar para adelante, avalar, hacer trabajar un tipo que tiene el expediente de inicio de incorporación laboral faltante de papeles? Le voy a decir algo más. Descubrieron a 2, pero está la sospecha de que hay otros 4 en idénticas condiciones. Y no es cierto que el hospital sufrió el ataque de o el engaño de. No, ustedes permitieron que esto pasara. Y ustedes pusieron en tela de juicio la reputación del hospital, que gracias a Dios va a quedar al margen, porque acá hay malos funcionarios que no hicieron el control correspondiente y, por supuesto, médicos falsos, personas malnacidas que ponen en riesgo la salud de las personas, pero ustedes son responsables de esto. Por eso ahora la justicia realmente está viendo dónde empezó el tema y cómo lo termina. Y cómo lo termina es quiénes son los responsables. Bueno, tremendo, 9:58, ahí nos estamos despidiendo.